En este tema voy a exponer sobre las prácticas preprofesionales. El tema es reflexiones acerca de cómo el contexto y la composición escolar afectan en el rendimiento y la experiencia educativa de los estudiantes. A continuación vamos a visualizar lo que es la introducción. Es de vital importancia que los docentes adquieran buenas prácticas para poder transmitir en el aprendizaje a los estudiantes. De esta manera se obtendrá escuelas con un rendimiento eficaz. ¿Esto de qué se trata? Quiere decir que los profesores es muy importante que se capaciten de manera continua, pues para que puedan obviamente transmitir conocimientos que estén actualizados y acordes con la materia en la que ellos están enseñando. Por otro lado, tenemos la escuela. Aquí nos hacemos una pregunta. ¿La escuela puede ser compensada por la sociedad? Existen diferentes perspectivas según el documento que estaba en mención sobre la idea de la educación que no puede compensar por la sociedad. Es decir, son diferentes perspectivas. Como aquí en Perú, la educación no es lo mismo que en el Ecuador. Por eso es necesario determinar los factores sociales, es decir, los contextos que influyen en la sociedad, educación y familia, que vienen influyendo en el rendimiento escolar. ¿Esto qué quiere decir? La educación de cada país va a variar dependiendo de los recursos económicos, sociales y todos los factores que le rodean. Entonces todo esto va a influir. En muchos casos obviamente va a influir en los alumnos de manera directa y en otros casos pues obviamente si un alumno tiene bien formado, tiene un buen criterio, obviamente no va a influenciar de manera directa. Por otro lado, tenemos las ideas recientes sobre la relación entre composición escolar y las dinámicas intraescolares. Este tema en mención, según lo que estaba leyendo en el documento, afirma que el contexto y la composición escolar se fusionan en el aprendizaje mediante sus efectos en la organización. Es decir, justamente en aquellos factores, el liderazgo, el clima escolar y las expectativas de los docentes. Todos estos factores, obviamente lo que es el liderazgo, el clima escolar y las expectativas docentes, de alguna u otra manera va a influenciar en lo que es en las dinámicas intraescolares. Esto quiere decir que la composición escolar viene de la mano con el aprendizaje y que obviamente es oportuno que el alumno aprenda de manera directa y obviamente adquiriendo sus conocimientos también mediante la investigación, no solamente con los conocimientos que el maestro puede transmitirle. Ideas recientes sobre la relación. Tenemos las variables utilizadas en los procesos escolares. Tenemos la cooperación de los docentes para resolver problemas de los alumnos, el entusiasmo de enseñar a los alumnos para que aprendan, la cooperación del personal docente en la actualización de los contenidos y tener disciplina y un ambiente ordenado. ¿Qué podemos manifestar sobre esto? Es necesario que los profesores estén en capacitación continua. Obviamente por parte del Ministerio de Educación también les dan lo que son las capacitaciones continuas en la plataforma, pero es necesario que también el profesor tome la iniciativa y pueda capacitarse para que pueda transmitir no conocimientos ambiguos, sino conocimientos actualizados. La cooperación del personal y tener disciplina y un ambiente ordenado. Es decir, si yo soy una persona ordenada como docente, obviamente eso voy a transmitir y obviamente debo basarme en lo que es la disciplina. Por otro lado, tenemos la composición escolar y el contexto en los procesos educativos peruanos. Las variables que intervienen en los contextos sociales educativos cumplen un rol importante en la educación. La educación que se desarrolla en el Perú es diferente a la que tenemos en el Ecuador, lo que habíamos hablado anteriormente, porque depende de los contextos que aplican en el aprendizaje del estudiante. Esto quiere decir que la educación de aquí del Ecuador va a ser mucho menos desarrollada que la educación que mantienen en países más desarrollados como Estados Unidos, China y entre otros países más. Entonces es el nivel de educación, más que todo el nivel de investigación con que los alumnos se manejan desde tempranas edades para poder adquirir ese conocimiento y poder llegar obviamente a un aprendizaje eficaz. Tenemos aquí en este ítem las políticas y las escuelas responden a la diversidad contextual. Las políticas más contextualizadas que intervienen en la educación depende la situación geográfica, los recursos económicos. De una manera u otra, las instituciones privadas y públicas urbanas brindan mayor recursos y factibilidad para la educación, lo que diferencia de las que están en las zonas urbanas poseen recursos reducidos en la educación. Esto quiere decir, obviamente, van a tener mayor facilidades, inclusive los estudiantes,